mediodía. Pues está con nosotros esta media tarde del lunes 9 de enero del año 2012 el señor economista César Robalino, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, un hombre con una dilatada y muy destacada pues trayectoria pública. Bienvenido, señor economista. Gracias. Y el tema que le queremos proponer es pues esta noticia relacionada con el hecho de que varios bancos ecuatorianos figuran entre los mejores y más calificados de América Latina. Según la revista América Economía, 7 entidades bancarias del Ecuador figuran entre los 250 mejores bancos de Latinoamérica. El criterio para elegirlos fue el tamaño de los activos totales. Por eso hemos invitado esta media tarde, con el mayor respeto y el mayor interés, al economista César Robalino. Pero antes que nada, don César, bienvenido. ¿Qué es esto del tamaño de los activos totales? Bueno, fíjese, la revista ha hecho un análisis de los 250 bancos más grandes de América Latina. Y el tamaño tiene que ver con el monto total de los activos, ¿no? Ya. Y los activos bancarios se componen pues sencillamente de inversiones financieras, de carteras de crédito y financiamiento en general del sector privado de la economía, y en muchos países pues al sector público. La liquidez, ¿no?, con la que cuenta cada banco, en definitiva. No, pero también con carteras de crédito e inversiones en papeles del sector privado, papeles del gobierno, o sea, todos los activos que tiene un banco. Y ahí la parte importante siempre es el crédito al sector privado de la economía. Ese es el total de activos. Y ahí también el total de activos están pues los edificios, si es que hay edificios por parte de un banco, etcétera, ¿no? Total de activos, ¿no? Muy bien. Sí, eso es, y por montos esta revista pues ha calificado dentro de 250 bancos, los más importantes de América Latina, a 7 bancos ecuatorianos. ¿Y en América Latina cuántos bancos hay en total? Bueno, es una cantidad muy superior, pues no, hay más de 1000 bancos en América Latina. Más de 1000 bancos, sí. Pero aún así se quedan pequeños en número cuando uno ve Estados Unidos, pues no, en Estados Unidos hay miles de bancos, es una monstruosidad. Pero le digo, América Latina va progresando extraordinariamente en materia bancaria, créanme. Fíjese, Brasil, México, los bancos ahí, y en Brasil, es una enormidad de bancos. El banco más importante del Brasil, que es Banco do Brasil. Imagínense, si el Producto Interno Bruto del Ecuador está alrededor de 65-70 mil millones de dólares que haya terminado. Bueno, este banco tiene casi 7 veces de activos, 6 veces de activos, lo que es el Producto Interno Bruto del Ecuador. Es una monstruosidad. Y crecen, y han crecido y están creciendo espectacularmente. Los activos y la cartera de crédito vienen creciendo más de 30% anual. Imagínense. Y Chile, los bancos en Chile también, los bancos mexicanos también, pero los más grandes en tamaño son los brasileños. Brasil es un monstruo, es un gigante. Es la cuarta economía del mundo ahora, ¿no? Sí, la sexta. ¿La sexta? Sí, y ya mismo es la quinta. Sí. Es que ahí pues afortunadamente los últimos gobiernos de Cardoso tuvieron políticas económicas y financieras amigables al sector privado, coherentes. Y fíjese que Lula siguió el ejemplo del amigo anterior, sí, de Cardoso, y la señora ahora presidente también sigue el mismo camino, naturalmente, que le ha puesto su parte, que es la parte social. Hay que hacer inversiones sociales, hay que luchar contra la pobreza. Sí, ha tenido éxito el gobierno de Brasil. Está en este momento con índices de aceptación superiores a Lula. Pero yo diría que además la campaña de ella contra la corrupción es muy serio. Ha prescindido de 6 ministros. Pero fíjese, Diego, que son políticas económicas de gobierno, como Brasil, como México, como Chile, amigables a la creación privada de riqueza, amigables al empresario privado. A la bronca. Exacto. No son hostiles. Muy bien. Señor economista Robalino, don César, ¿qué piensa de la inclusión de 7 bancos ecuatorianos en la lista de los 250 mejores de Latinoamérica? Hablamos de Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Bolivariano Internacional y del Austro. Fíjese, el Austro termina con $1.000 millones de activos. Es una parte importante. 7 bancos dentro de 250 bancos en América Latina. Es extraordinario. Esa es una buena noticia. Yo no digo solamente para los bancos, Diego, ni para los accionistas de los bancos. Para el Ecuador, para sus depositantes. Un motivo de orgullo, ¿no? Un motivo de orgullo, imagínense. 7 bancos. Y como usted decía, el séptimo, Banco del Austro, que está en el puesto 240
48 dentro de los 250. Y dentro de los mejores bancos, ya no por tamaño, lo que es un mejor banco, hay 25 bancos de los mejores en América Latina. Y ahí la revista hace un indicador con varios factores. El tamaño del banco, la cartera vencida, la utilidad, la eficiencia, la liquidez, seis factores. ¿Qué ponderan cada factor? Y en función de eso dicen, estos son los 25 mejores, ya no solamente por tamaño, sino mejores. Ahí aparece pues un banco ecuatoriano, y eso es extraordinariamente positivo. ¿Cuál es ese banco ecuatoriano? No quiero hacer publicidad de nada. No nos van a pensar que Banco del Pichincha. Dentro de los 25, no hago publicidad de ningún banco porque yo no puedo, no, te comprenderás. Pero eso es lo que aparece. Hay que hacer un acto de justicia, un acto de justicia. Y entonces es un orgullo. Oiga, César, el Banco del Pichincha últimamente tan vapuleado por algún tema en España. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo creo que oportunamente cuando me hicieron una consulta me permití hacer el esclarecimiento y don Antonio Acosta hizo una exposición, entiendo yo, muy explícita, muy simple, para esclarecer tan solo el tema, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es un orgullo que dentro de los 250 bancos más grandes de América Latina tengamos 7 bancos ecuatorianos. Extraordinario. César, aunque usted ya lo ha dicho, tenga la bondad, explíquele a nuestra audiencia el criterio en el que la revista América Economía se basó para conformar la lista. Sí, bueno, fíjese, ahí lo que toman es factores como el tamaño, o sea, el monto total en dólares. No en monedas nacional, en dólares. En dólares. ¿Cuánto es el monto total de todos los activos de cada uno de los bancos? Ese es un factor. Y por ese factor hay 7 bancos dentro de los 250 que son los más grandes. Pero de los mejores se escoge otro, la eficiencia. ¿Qué significa costos operativos para activos? Para ver cuán eficientemente se manejan los bancos. Luego, liquidez, para saber si están líquidos, si están bien capitalizados también. Y en América Latina, los bancos en general, y Ecuador también, está preparado a observar los golpes de cualquier crisis en Europa que se pueda avecinar, ¿sí? Están bien preparados, bien capitalizados y bien líquidos. Eso es bueno para América Latina y para Ecuador, porque también... O sea que si finalmente la crisis europea estalla o la crisis norteamericana... Estamos preparados en América Latina, si la banca está preparada. Y luego la cartera vencida, dentro de la cartera total en América Latina, son coeficientes bajos. Y en Ecuador más bajo que el promedio de América Latina. En Ecuador termina más o menos 3%, menos de 3%. Y las provisiones para hacer frente a ese 3% de cartera vencida, suponiendo que de ese 3% nadie paga. Oiga, es el doble en Ecuador. Y estamos bien en comparación con América Latina. En América Latina también muchos bancos, en América Latina tienen menos de 3%, 3%, 3.2, 3%. Hay ciertos bancos en América Latina que tienen cartera vencida en ciertos segmentos de crédito que son del 10%. Pero en general están preparados para absorber los golpes. Esa es una de las excepciones del pasado con respecto al presente. Están bien preparados la banca de América Latina y Ecuador, por supuesto, también. Sí, en definitiva, don César, guerra avisada no mata gente. Así es. Y esa es la prudencia y la inteligencia con que se manejan los bancos en América Latina, y en Ecuador en particular también, ¿no? Pues yo siempre insisto, los bancos ecuatorianos están muy bien, y no satisface eso solamente para los accionistas, sino a los clientes. Y yo diría, debe satisfacer al gobierno de la República. Claro. Que esté una banca sólida. Hacer política económica desde el gobierno con banca débil es una cosa complicada. Pero hacer política económica cuando la banca está sólida y líquida, es más fácil. Y eso, insisto, debe llenarnos de sincero orgullo. Tenemos una buena banca. Independientemente, yo digo que de repente hay un otro reclamo de clientes. Sí, por supuesto que sí, pues no digo que no. Y eso nada es perfecto sobre la faz de la tierra, pues nada es perfecto sobre la faz de la tierra. Sí. O sea que los criterios que ha usado América Economía para evaluar a los bancos latinoamericanos, entre ellos a los ecuatorianos, tiene que ver con suficiencia de capital, calidad de los activos, gestión operativa, rentabilidad, liquidez y tamaño de la institución. Sí, también son 6 factores. Y entonces los ponderan, ¿no? Tienen su propio método, que alguna gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es un método desarrollado por ellos. ¿Y esta es América Economía, es una revista muy seria? No, es una revista seria, sí. Sí, todos los banqueros en América Latina, etcétera, economistas, que de una otra forma quieren tener información, etcétera, opiniones, consultan esa revista igual que otras, ¿no? Pero sí, es una revista seria.
una revista seria. Estamos dialogando en Buenas Tardes con el economista César Robalino, eres presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Don César, ¿cuál fue en definitiva la situación de la banca ecuatoriana al cerrar el 2011 y cómo se le presenta el 2012? A ver. Bueno, le cuento, en general en el Ecuador, ¿no? Guste o no guste para nadie, ha sido un buen año para todo el mundo, en general. Sí, hay que reconocer eso. Independiente... ¿Habrá sido un buen año para los medios de comunicación? Bueno, no, hay excepciones, ¿no? Yeah. Pero digo, desde el punto de vista económico, volumen de producción, volumen de ventas, volumen de utilidades, la rentabilidad, en general, le digo, no hay sino todavía estimaciones preliminares. Pero aún suponiendo que las estimaciones son preliminares, terminó el año razonablemente bien para todo el mundo en general. Y por supuesto para la banca también. Por ejemplo, muchas veces dicen, la banca está ganando demasiado dinero. Y yo lo digo, demasiado dinero en comparación a qué, pues, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, se han recuperado las utilidades del año pasado en términos de rentabilidad en comparación a 2010. Pero las rentabilidades fueron menores que el 2009, por ejemplo, para decir algo. En cuanto a deben haber terminado, porque todavía no hay cifras al 31 de diciembre, ¿verdad? Puede haber terminado en un 18% de rentabilidad líquido, después pagan impuestos a la renta, 15% de trabajadores, etcétera, etcétera. Y hay una serie de empresas y actividades privadas no bancarias que han ganado mucho más que eso. Y está bien, está muy bien. Yo no voy a mencionar las empresas, ¿no? En el sector privado que les fue requete bien, y está muy bien, pues buenos empresarios, buenos administradores, está bien. Entonces yo digo, desde el punto de vista macroeconómico, la economía también creció, pues, independientemente que puede haber errores porque son estimaciones preliminares, la economía macroeconómicamente creció, pues, a un buen ritmo. Está bien. ¿Cuál fue la cifra final del crecimiento de la economía? Todavía es preliminar, y esas estimaciones... 6%, 8%... Las estimaciones preliminares van por ese lado, ¿no? Y aunque sean preliminares, fue un buen año, ¿no? Este año, por supuesto, no va a ser igual que el año pasado. Se habla de un crecimiento del 3,5, 4%. 4%. ¿Y cómo explica usted la diferencia entre el 6-7% del crecimiento del año anterior y el 3 o el 4%? Sí, es fundamentalmente porque es un año político hoy. Todo el mundo se va a preparar a hacer campaña electoral. Pero para si estaba en campaña electoral durante 5 años, pues don César. El que va a ser más activo ahora el asunto, pues, va a ser mucho más activo, ¿no? Y entonces, pues, los empresarios privados en general, no importa si son banqueros, no banqueros, industriales, etcétera, etcétera, lo que hacen es diferir las decisiones porque dirán, bueno, ¿quién va a ser el nuevo presidente? ¿Quién va a ser el nuevo gobierno? No me diga que no sabe usted quién va a ser el nuevo presidente, don César. Yo puedo asumir. Entonces el empresario privado dice, bueno, hay que aguantar, hay que sostener, hay que definir ciertas decisiones. Aguantemos un poquito. Porque no estoy seguro lo que va a pasar. Y si es que va a haber un nuevo gobierno, con un nuevo presidente, diferente al presidente yo actual. Yo diría con el mismo presidente, pero con un nuevo vicepresidente. Con un nuevo vicepresidente. Entonces, pues los empresarios siempre dicen cuáles van a ser las políticas económicas que van adoptarse a partir de enero, febrero del próximo año. Aún suponiendo que se presente de candidato el señor presidente actual y suponiendo que gane, ¿sí? Siempre los empresarios dirán, va a seguir identificando sus políticas o va a haber ciertas modificaciones a la política económica debido a los 5 años de experiencia. Déjeme decirlo a mí, mejorará el hígado del señor presidente. Esto lo dice el programa, no usted ya. Sí, no estoy diciendo, no estoy utilizando esos calificativos. O se volverá el presidente objetivo, pragmático, después de ver 5 años de gobierno. Entonces los empresarios dicen, hay que esperar, pues. O sea, lo más razonable es diferir un poco las decisiones. ¿Y eso qué implicará? Eso es prudencia. Claro, ¿y eso qué implicará? Implicará menos crecimiento de la economía, irremediablemente. Así funciona la cosa, no porque yo lo digo, sino que así es. Claro, en todas partes del mundo, de economía de mercado, con las limitaciones, y de las democracias, con las limitaciones también. Así funciona, ¿no? Entonces yo por eso espero de que la economía no vaya a crecer más del 4% en términos reales, ¿no? Que de todas maneras es un buen crecimiento. No, por supuesto, en las circunstancias actuales, por supuesto que sí. Pero lo que sí preocupa, le digo, hay varias cosas que preocupan macroeconómicamente, pero una de las cosas es la inflación. Esto le iba a preguntar. En dolarización, tener esas 4.5%, ¿no? 4, sí, algo así. No, más de 5% creo que es. 5.4, si mal no recuerdo. 5.4%. En dolarización, créanme que no es posible aceptar eso.
Yo digo que la política pública de un gobierno en dolarización tiene que ser no permitir más del 2% o máximo 2,5% de inflación. ¿Y por qué se da este fenómeno de la inflación en dolarización, César? Porque sencillamente la demanda interna en el país presiona más allá de la oferta. Y esta presión de demanda viene fundamentalmente del gasto público. El gobierno no va a querer reconocer esa argumentación. Ya. Él dirá, no es así. Pero es decir, estamos gastando demasiado. Yo no quiero ponerlo así. Yo digo, si la demanda presiona, el aparato productivo tiene que reaccionar creciendo más la oferta productiva, pero no está creciendo más. Exacto. Por una serie de razones. Y eso tiene que ver con que los empresarios no se sienten lo suficientemente estimulados, ¿verdad?, para poder hacer más inversiones que permitan aumentar la producción nacional. Exacto. ¿Para qué? Para encontrar a una demanda que está presionando y evitar que los precios suban a más del 5%. César, vamos terminando. Usted hace un momento se refirió a las políticas económicas. Si yo le pidiese a usted una definición, ¿cuáles han sido las políticas económicas del gobierno? No nos vayamos muy lejos. Durante el 2011 y el 2010, ¿cuáles han sido las políticas económicas? Fíjese, fundamentalmente el esquema del gobierno es que la economía tiene que crecer fundamentalmente por un factor, gasto público. Y que tiene el empresario privado que someterse a la orientación que dé el gobierno en función del gasto público. Y ahí para mí preocupante son dos factores importantes. Primero, porque yo encuentro que muchísima gente en el Ecuador, en el sector privado, se está acostumbrando, personas naturales, a vivir del Estado. Exacto. Y eso es totalmente inconveniente. Pone el dedo en la llaga. Es decir, hay un furor de esta política asistencialista. Sí, y eso no, creo que es incorrecto. Pero esa es característica del gobierno actual. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque lo que el país, la gente común y corriente necesita es empleo. No que el Estado le regale la plata. Exacto, cada vez se crean más totalmente de acuerdo. Más subsidios que mañana van a ser difíciles desmantelarlo. Porque aquí se produce una paradoja, señor economista. Se dice que el Ecuador, y esto de acuerdo con la CEPAL, ha disminuido los índices de pobreza, pero al mismo tiempo crece la gente que se adhiere al bono. Sí. Aquí me parece que hay una paradoja. Hay 1.800.000 personas, datos del gobierno. Y según dicen algunos funcionarios públicos, se va a avanzar a 2 millones. Yo digo, no, se supone que en la medida que hay menos pobreza, el número de gentes que recibe el bono debe disminuir. Exactamente. Debe disminuir. Pero aquí está aumentando. ¿Por qué se lo hace? Porque realmente quieren ser clientelares con la plata ajena. ¿Por qué? Porque está aumentando la pobreza y las desigualdades y hay una incompatibilidad con las cifras que por ahí se dan. Hay un problema metodológico de por medio. Sea lo que sea, pero eso es un tema que a mí me preocupa. Ecuatorianos no se pueden acostumbrar a vivir del Estado. Y segundo, hay empresarios privados que se están acostumbrando a vivir del Estado también. Eso es grave. Los subsidios por todos los frentes, pero no solamente eso, sino que hay una serie de empresarios, legítimamente, yo no critico a los empresarios privados, sino que digo, no se acostumbren a vivir del Estado, porque el gasto público empuja pues negocios legítimos. Yo no estoy diciendo que yo se me malinterprete. Y empresarios privados están haciendo 10.000 cosas en función del gasto público. Y a todo eso esto, es acostumbrarse, César, porque uno dice ¿será sostenible esto hacia los próximos 5 o 10 años? No es sostenible. Y a todo esto, Dios no lo quiera, César. ¿Qué pasa si por esas cosas de la vida o de la economía mundial baja el precio del petróleo? Claro. Por eso Dios no lo quiera. Por eso digo, no es sostenible. Y luego uno no puede, desde el poder público, pensar que mañana el precio del petróleo me sube 30, 40, 50, 60 dólares y puedo seguir regando el dinero. Por supuesto que hay factores en el mercado internacional del petróleo que no son económicos ni financieros, que son eminentemente geopolíticos. Mire el caso: Irán, Estados Unidos, Europa, Israel. Si surge un problema serio de conflicto, ¿qué va a pasar? Va a pasar es que se va rápidamente a reducir la oferta petrolera, ¿verdad? Claro. En el mundo, eso tira los precios Irán, arriba. que es parte de los OPEP, es el segundo exportador de petróleo del mundo. Sí, por supuesto. No estamos mintiendo. Uno no puede depender de esas variables geopolíticas para decir voy a seguir gastando porque me vienen más precios de petróleo y yo voy a exportar más, etcétera. Desde el punto de vista de política pública, uno no puede depender así. Déjeme decirle, todo este gasto con una función en el fondo electoral. Una función estrictamente. Sí, hay una parte así, sí, hay una parte importante. Yo no niego como ciudadano, créame, de que necesitan más escuelas públicas, por supuesto. Que hay que combatir el analfabetismo hasta que todo el mundo, el 100%, estén alfabetizados. De acuerdo. Que se necesitan más hospitales públicos. Sí, está bien. Más carreteras, está bien. Pero oiga,
las cosas tienen que hacerse en una forma que sea sostenible hacia el futuro, pues. Y una cosa, con un dicho que tiene que acabar la aplicación, César, hay que estirar los pies hasta donde da. De acuerdo, en forma simplísima, eso es lo que el mensaje, ¿no? No sí, puedo, pues sí, pues, no. Y si es posible formar un colchoncito, mejor todavía. Bueno, ese colchoncito antes existía, pero ahora no existen, y uno lo que tiene que tener es un fondo de estabilización y para emergencias. Eso lo tiene Chile, por ejemplo. Mire cómo hizo frente Chile con toda la desgracia que tuvo. ¿Ah? El tsunami, el terremoto y todo eso. Sencillamente, ¿por qué? Porque había fondos para ese propósito. Ecuador no tiene. Cuando a mí me dicen la reserva de libre disponibilidad está en 3.000, 4.000 millones, bueno, vea quiénes son dueños, pues, de la reserva. ¿Acaso es el gobierno? El gobierno a veces tiene en promedio 500, 600 millones y no más. El resto es de los bancos por la plata que tienen los bancos ahí. Segundo, pertenece a las universidades, a los municipios, y pertenece al sistema de seguridad social, que no es el Estado, pues son fondos de nosotros los afiliados. Así que el gobierno no se puede tomar esa plata sino más. Entonces, ¿cuánto es lo que tiene de eso? O sea, no hay realmente fondo. Entonces, uno insiste en que es necesario. Póngale los países escandinavos, un país creo que es Noruega, que tiene harto petróleo. ¿Qué tiene? Un fondo extraordinario para evitar una serie de complicaciones. Fondo que no se toca, que no se toca. Por eso digo, se toca una parte de que le toca a uno, pero sensatamente. Y hay fondos, entonces Ecuador no tiene. Entonces, uno viene sugiriendo eso porque es una cosa razonable. Uno puede esperar que mañana el gobierno diga sí, bueno. Viene sugiriendo eso y por eso le ven mal. Yo espero que no. César, que no. Muy gentil por estar. No, gracias a usted por la bondad. Un abrazo, Julián, un buen año. A su familia. Igualmente. Medio de comunicación. Felicidades este año con todas las dificultades de los medios de comunicación. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Diego Oquendo le desea